disculpa, hablemos claro. A ver. René, disculpa que te interrumpa, pero está esperando ya la defensora del pueblo. Ya, vamos con la defensora del pueblo, por favor. Eliana Reboya. ¿Cómo está, defensora? Muchísimas gracias por estar con nosotros en grado 5, edición extraordinaria. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y disculpas por la tardanza. Efectivamente estuve atrapada con el tráfico. No hay problema. Bueno, para empezar, defensora, ¿cuál es el reporte oficial de muertos y heridos en los enfrentamientos de ayer y hoy? Bueno, en realidad han sido 2 jornadas muy lamentables, con un saldo de 7 personas fallecidas. Entre el día de ayer y el día de hoy han fallecido 6 personas entre Andahuaylas, Chincheros y también una persona en Arequipa. Entonces sumamos a 7 personas, 2 de ellas menores de edad, todos por proyectiles de arma de fuego. Nosotros estamos pidiendo la investigación de estos casos, que de verdad son muertes inútiles, porque si se tomaran decisiones oportunas esta situación no debía pasar. Pero también hay que señalar que hay heridos de parte de civiles, 32 personas heridas, policías 24, y la situación es muy tensa en el país y en algunas regiones, ¿no? Hoy día el escenario en Apurímac ha sido, en Chincheros básicamente, muy lamentable, en Arequipa lo propio, y nosotros desde la Defensoría del Pueblo, si bien hacemos un seguimiento a este tema, pero desde el día 7 hemos ido llamando al diálogo constructivo, entendiendo que esto requiere una solución política y no exponer tampoco a los miembros de la Policía Nacional a que su vida, su integridad esté en cuestión. Y eso es lo que estamos verificando, lamentablemente, con todas nuestras oficinas a nivel nacional. Hay intentos de diálogo. Usted misma ha dicho que esto se podría haber evitado si se hubieran tomado decisiones oportunas. Ya estamos en esta situación. ¿Sabe si hay intentos de diálogo, de llamar a la calma, de pedir una tregua? ¿No? Porque la Defensoría sigue siendo, y en gran parte también gracias a su gestión, una de las instituciones más respetadas por todos, y quizás podrían liderar este tipo de acercamientos. Mire, lo que hemos visto ya con el nombramiento del gabinete el día sábado en un primer momento ha sido un aletargo para poder responder con prontitud y oportunidad a la situación. Sin embargo, el día de hoy han dado señales en medios de comunicación el Premier, el Ministro de Defensa, del Interior, y lo han hecho en el Congreso de la República, respecto a que llamarían al Acuerdo Nacional, el Consejo de Estado, los ministros van a viajar a las zonas, y lo importante en este escenario es sobre qué y con quién van a dialogar en estas visitas que van a hacer, porque lo importante es que la población sepa cuál va a ser este gobierno de transición, qué derrotero tiene, pero también cómo se va a salir de esta convulsión social que se está llevando vidas de peruanos insulsamente. Sí, gracias Anuska. Defensora, una reflexión importantísima acá, y hemos hablado algunas otras ocasiones porque lamentablemente en nuestra querida patria abundan los conflictos sociales, los problemas, ahora más de corte político. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo establecer una frontera clara, si es que puede haberla, entre el uso reglamentario de armas no letales por parte de la Policía Nacional y la vulneración de los derechos humanos de las personas que protestan? Es una frontera muy difusa que puede ser usada políticamente por cualquiera de las partes. ¿Qué nos puede decir sobre eso, por favor? Sí, y ese es un tema en el que la Defensoría del Pueblo siempre va insistiendo en el uso proporcional de la fuerza, el respeto por los derechos humanos. Hay todo un desarrollo normativo, de protocolización de cómo se tiene que intervenir, pero lamentablemente al fragor de una protesta ya en un escenario de convulsión, muchas veces estas normas no se respetan. Por ejemplo, hemos visto cómo
integrantes de grupos terna que no están permitidos han detenido personas en la capital. El uso de perdigones que no estaban tampoco permitidos. Hoy todas las personas que entre hoy y ayer que han perdido la vida ha sido por proyectiles de arma de fuego, o sea, sí han habido disparos. Entonces, acá hay una situación muy seria y nosotros siempre hemos llamado al uso proporcional de la fuerza y eso tiene que ver con el escenario y la forma de los ataques que tienen las personas. Hoy en la tarde se ha publicado la resolución que decreta el estado de emergencia en toda la región Apurímac. Es evidente que las Fuerzas Armadas van en un rol de colaboración. Nosotros siempre hemos dicho que es una medida extrema, es legal, hay que ver el grado de necesidad, pero también su temporalidad. Son 60 días que se han declarado en toda la región y claro, en ese escenario la Defensoría del Pueblo mantiene todas sus funciones para cautelar los derechos. El ejército, las Fuerzas Armadas no pueden detener a las personas, las detenciones son por orden judicial o en flagrancia, los equipos terna no detienen a las personas y las Fuerzas Armadas se dedican a la protección de instalaciones estratégicas, ¿no? Una precisión, defensora. Los terna no deberían, de acuerdo a ley, participar en los disturbios, digamos... En la detención. Ellos pueden hacer labor de inteligencia. Quienes intervienen a las personas tienen que estar plenamente identificados. Y esa es una cuestión que la Defensoría siempre lo ha tratado en capacitaciones, la policía lo sabe, nos remitimos a su marco legal. Por eso es que digo que ya en un estado de emergencia, ¿cómo interviene la policía? Y claro, ellos pueden hacer uso del armamento reglamentario cuando la situación se sale de control. Pero también, como vemos en las imágenes, hemos visto policías absolutamente doblegados por la fuerza de los manifestantes y ahí hay que hacer un distingo bien claro de lo que es la movilización pacífica a la que todos tenemos derecho, de aquellos violentistas que están sembrando caos, están incendiando aeropuertos, comisarías, y estas personas deben ser identificadas y deben ser puestas a la justicia, porque tienen que responder por los daños que están causando. Entonces, sí es un escenario muy complejo. Nosotros estamos siguiendo, pero siempre invocando a que haya un diálogo. Hay medidas que se han dado en el Congreso de la República, como, por ejemplo, citar a los 3 ministros para saber qué es lo que se está haciendo, pero también el tema del adelanto de elecciones, ¿no? Ya la presidenta se ha declarado en un gobierno de transición, eso es bueno, pero el Congreso definirá, existiendo ya proyectos con un adelanto para el 2023 y el que ella ha planteado, cuál es la definición que se toma en ese sentido. Defensora, quisiera mostrarle, a ver si nos los pasa Ricardo, porque entre lo que hemos publicado, ahí estamos viendo efectivamente cuando se llevan a detenidos personas vestidas de civil, policías vestidos de civil, pero tenemos 2 videos de los tantos que hemos publicado el día de hoy. En uno, por un lado, están manifestantes con armas hechizas y por el otro lado se ve a un policía claramente disparando desde un techo, disparando un revólver, ¿cierto?, hacia los manifestantes, ¿no? Desde un techo disparando hacia los manifestantes. Siempre hablamos de los límites, de que están los protocolos, de que... Pero, a ver, el derecho a la protesta es un derecho legítimo, ¿cierto?, no al vandalismo, a la protesta. Pero en todas las partes del mundo hay protestas que se salen de control y no se termina por sistema con muertos. 7 muertos, defensora. Mira, veamos las imágenes. Ahí vamos a ver a un policía, ¿y lo ve? Disparando con una pistola. Están en una... Ahí ve otra vez. Están en un alto. Esos andahuaylas son parte de los videos que nos han llegado. Más de un disparo, y ahora vamos a ver del otro lado de los manifestantes a manifestantes con armas hechizas. Ricardo, si por favor puedes cambiar el video. A ver si puedes cambiar el video. Del otro lado. Claro, son fronteras muy difusas, porque claro, Anuska, en todos lados hay
protestas, pero yo me pregunto qué pasaría en Madrid. Ahí vemos, ¿Qué perdóname, pasaría en René. Madrid si toman el aeropuerto de Madrid? Si toman Barajas. Ahí vemos, René, manifestantes utilizando, bueno, palos, para disparar, pues no sé, cócteles caseros o lo que fuere, no sé, dinamita, no sé qué van esos cartuchos, pero son clarísimamente armas hechizas, ¿no? Con convocar al acuerdo nacional, que es lo que se está planteando, no es suficiente. No es suficiente. Definitivamente no es suficiente el acuerdo nacional, que tomará su tiempo para poder llegar a consensos mínimos, o el propio Consejo de Estado. O sea, creo que hay que entender que en democracia lo que hemos debido evitar, y la Defensoría lo ha venido diciendo, lo ha dicho a la CIDH, lo ha dicho a la OEA, lo ha señalado en medios de comunicación y en comunicados, que estas diferencias entre el Ejecutivo y el Legislativo debían resolverse por las vías constitucionales y en el marco de la separación de poderes y el deber de cooperación que tienen. Y ya advertíamos que si eso no ocurría, se podía llegar a la protesta social y podía tener resultados imprevisibles. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Ahora, es cierto que la policía tiene el monopolio del uso de la fuerza, pero también, como ustedes muestran las imágenes, hay manifestantes que no van en son simplemente de protestar pacíficamente y expresarse. Ellos han generado sus armas para poder atacar a los miembros de las fuerzas del orden. Entonces, sí es un escenario de convulsión social. Ahora, ¿el estado de emergencia va a calmar esa situación? Probablemente va a ayudar a desinflamar la situación, pero ya el costo en heridos, que no sabemos con qué gravedad van a quedar, y las 7 vidas que se han perdido, es un costo muy alto. Y por eso es que siempre en democracia no se debe esperar de que las cosas lleguen a un descontrol, porque ya una muerte en sí llama a una mayor violencia. La gente va por ese muerto, y eso es lo que se debe evitar. Por eso es que es importante también que identifiquen actores sociales para poder conversar, pero que la policía haga su trabajo e identifique a los asusadores, a las personas violentas que están detrás de eso, y tengan que responder como corresponde ante la justicia. Claro, defensora, ¿y qué pasa con la propiedad privada? Pues, o sea, me refiero a que, la fábrica de Gloria, disculpe el lenguaje coloquial que voy a emplear, pero ya, nos pueden caer antipatiquísimos los de Gloria, los empresarios, pero la ley es la ley y la propiedad es la propiedad. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo tendría que actuar la policía para desalojar, por ejemplo, a personas que están ejecutando actos de vandalismo en una propiedad? Mire, el tema de la propiedad, sea Gloria o sea una pequeña bodega donde le traen abajo todo, tiene el mismo efecto. Y obviamente en una empresa de esa naturaleza te hace ver el poder y la insanía con la que están actuando estas personas. Entonces, sí, nosotros aspiramos a que la policía restablezca el principio de autoridad, pero tampoco que se cometan excesos. Y no solamente es la propiedad privada, es la propiedad pública. La fiscalía, aeropuerto. Locales de la fiscalía donde hay información valiosísima de investigaciones, comisarías. O sea, estamos en una situación en la que no hay ninguna seguridad, ni siquiera en tu casa, en tu centro de trabajo, en la calle, en ningún lado. Entonces, esto se tiene que reconducir, y creo que ahí también es importante el rol que cumplen los medios de comunicación cuando informan qué es lo que está pasando. Por ejemplo, a hoy nosotros sabemos que hay 7 fallecidos, pero esa no es una contabilidad simple de cuántos más tienen que morir para que se llegue a una solución, sino que son vidas que sí duelen en el país y que las autoridades tendrían que responder. Y no solo hablamos del Ejecutivo, está el Legislativo, están los organismos autónomos. Nosotros hoy hemos estado primero en reunión directa con la ministra de Educación, diciéndole que cómo es posible, ella nos ha visitado, que algunos gobernadores regionales declaren suspensión de clases indefinida. O sea, indefinida, ¿en cargo a qué? Los alumnos tienen que terminar el año escolar, podrían ponerse en remoto, no hay una recuperación de clases, entonces como que educación también tiene ese tema. En salud, hemos visto cómo ambulancias que iban por mujeres embarazadas han sido atacadas.
Entonces, acá ya ni siquiera los principios de guerra se están respetando, de que los principios básicos, elementales, tienen que ser respetados, ni las instituciones. Entonces, sí se necesita autoridad, pero una autoridad que restablezca el orden, porque en democracia tenemos que aprender a entendernos y que las instituciones cumplan su función. He hablado con el ministro de Justicia para decirle cuál era la verificación que hemos hecho sobre las condiciones de detención del señor Pedro Castillo. No tiene ninguna vulneración a sus derechos humanos, tiene un lugar amplio y adecuado para cumplir su detención en estos 5 días. Él no ha querido conferenciar con la Defensoría del Pueblo, tampoco la congresista Betsy Chávez lo ha permitido, pero nosotros hemos hecho la verificación, porque esa es nuestra función, y de comunicar que a ese señor no se le está vulnerando los derechos humanos. Los derechos humanos. ¿Cómo es eso, defensora? Un momentito, dale. defensora de que la congresista, ahora solo congresista Betsy Chávez, no ha dejado conferenciar a la Defensoría con el expresidente Pedro Castillo? Cuando nosotros llegamos a la DIROES, el jefe de programas penales, penitenciarios y policiales, juntamente con comisionados, hizo las verificaciones del lugar, de las conferencias que tiene. Hemos tomado conocimiento que se ha reunido con 139 personas hasta la mañana de hoy. O sea, tiene la libertad de elegir con quiénes conferencia, con quiénes no, va su familia, le lleva de todo. Y la parte final de los protocolos de la Defensoría es que uno le dice al interno o interna, si es que ha ido por una cuestión como esta, que hemos visitado a todos los expresidentes, si desea conferenciar, pero la persona que recibió a los comisionados y al jefe de la Defensoría fue la congresista Betsy Chávez, quien dijo que él no iba a conferenciar con nosotros. A ellos, como corresponde, le dijeron que querían que él personalmente diga eso a la Defensoría del Pueblo, porque siempre el diálogo es directo. Ella entró, se puso en contacto con él, ellos entraron a comunicarse y él efectivamente dijo que no quería hablar con la Defensoría del Pueblo. Pero sí la Defensoría del Pueblo ha hecho esa verificación, yo lo he comunicado al ministro de Justicia, porque eso es lo que corresponde. La Defensoría del Pueblo es una institución que tiene que dar cuenta de su trabajo, le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste también. Completamente de acuerdo, es clave el rol que está cumpliendo usted en este momento. Un ratito, Anuska, por favor. Sí, claro. Defensora, el derecho a la insurgencia se está prostituyendo, tal vez esta palabra. Acá lo vemos, lo he escuchado en las redes sociales, lo estoy viendo acá por escrito, insurgencia, pero el derecho a la insurgencia tiene que reunir ciertos presupuestos, ¿no? Mire, nosotros preferimos en un contexto como este, en el que se ha hablado de sedición, se ha hablado de rebelión, del derecho a la insurgencia, de desconocer a un gobierno usurpador, yo me quedaría con lo siguiente. Cuando al señor Castillo lo vacan, la Defensoría del Pueblo ha sido una de las instituciones que ha salido a decir que era un golpe de Estado, que el Congreso proceda como corresponde, que la comunidad internacional no le reconozca, que la ciudadanía se ponga en buen recaudo y no salga a exponerse en escenarios que nosotros ya veíamos convulsos. La sucesión constitucional se ha dado como corresponde con la señora Boluarte. Ahora, de ahí a que ella llegue al 2026, obviamente era una posibilidad muy remota porque la población estaba en contra de solamente una de las decisiones, porque la amenaza de vacancia y cierre del Congreso nos ha acompañado mucho tiempo en el país, desde el 2016. Entonces, en este escenario, creo que no hay ni ganadores ni perdedores. Ella asumió y ha hecho bien días después en decir que se declaraba en un gobierno de transición e iba por el adelanto de elecciones. Entonces, ahora, por el tema de la usurpación, hay sectores que la están señalando a ella. Y eso no es así. Ella ha seguido una sucesión constitucional, y eso hay que decirlo también. Ha conformado un gabinete. Nosotros esperamos que ese gabinete dé luces y pueda conducir este momento difícil y oscuro en nuestro país, y que realmente se dé ese adelanto de elecciones que la mayoría de la población quiere. De acuerdo. Defensora. De acuerdo, completamente. Me gustaría, al margen de, bueno, pues de los extremos y del posible abuso de los dos lados que se están enfrentando en estas protestas,
¿cuál cree que es el mensaje que están mandando los ciudadanos desde provincia, ¿no? Porque va más allá del enfrentamiento, ¿no?, con armas hechizas y la pistola. En Andahuaylas, en Arequipa, en otras partes del interior del país, hay ciudadanos que no son vándalos y que no son asesinos, que están reclamando cosas. ¿Qué lectura hay que hacer de esto? Porque ni solo funciona la represión, ni tampoco dejar todo al libre albedrío. Pero ¿cuál es el mensaje que cree que están enviando? Definitivamente ninguna de estas la tarea que no se ha hecho. Ninguna de estas dos fuerzas en esa contradicción van a llegar a una solución. Y la Defensoría, a lo largo del seguimiento de la conflictividad social, toma nota de que ni la policía ni los estados de emergencia resuelven las crisis ni los conflictos sociales. Entonces, si estamos en un momento en el que hay dos fuerzas enfrentadas y no estamos viendo los problemas de fondo que hay en un país tan dividido, donde el racismo, la discriminación, la exclusión, la marginalidad es caldo de cultivo para dividir al país entre centro-periferia, entre Lima y el interior, entre pobres y ricos, con todas sus dimensiones, yo creo que si no llegamos a una solución en la que en concordia no solo el Estado, las instituciones, las organizaciones se puedan embarcar, este proceso nos puede dejar las heridas aún más abiertas. Por eso es que no debemos propiciar esa diferenciación, porque en este momento lo cierto es que hay un sector que se siente triunfador, que es el Congreso de la República, que vacó al presidente, pero no se dan cuenta que detrás de ese supuesto triunfo hay una población que resiente porque quería que se vayan todos. ¿Y por qué quieren que se vayan? Porque el poder público, entienden, no empata con sus demandas, con sus necesidades, con sus problemas. El problema de la gente en el campo hoy es que hay sequía, no tiene que sembrar, no tuvo urea, no tuvo fertilizante, ellos viven de eso. Las postas médicas no los atienden, el colegio una calamidad. Entonces, tus problemas y la pobreza que ha ido recrudeciendo. Eso en el campo es muchísimo más gravoso. Y nosotros lo vemos, lo olfateamos, la gente viene caso por caso a decirte cómo es que se le desatiende. Y lo cierto también es que en esta gestión gubernamental de Pedro Castillo, él, sus ministros, sus directores han estado dedicados a su defensa en el tema más personal por los temas de corrupción que tenía que a dirigir políticas públicas. Entonces es como que hubiéramos estado en un barco sin un capitán cuando hay millones de personas que tienen este problema. Y se usó ese tema, ¿no?, de la pobreza, de que yo represento a ustedes para hacer también mucho más profundo el conflicto. Por eso es que en democracia las soluciones tienen que ser de largo plazo. Se tiene que ver los temas de fondo. Solo en las dictaduras, por decreto, se pueden un día querer resolver todo. Pero eso es una olla a presión, que al final nos va a pasar la factura. Por eso es que cuando la Defensoría dice dialoguen, que haya acuerdos sostenibles, no dejemos a las personas atrás, a las comunidades, a las colectividades, es porque realmente este país necesita reencontrarse, necesita una integración nacional para salir adelante. Si no, cualquier propuesta violentista, autoritaria o de dictadura que ya se quiso instalar hace días, es la que va a ganar el espacio. Fíjense ustedes cómo hay personas que a Tauro Humala le reclaman que ya no vaya a matar a su hermano. O sea, esa sola frase de una ciudadana peruana nos tiene que hacer pensar en cómo es que estamos viendo los liderazgos de los políticos y cómo es que la política se ha degradado tanto que ya no hay representación. Y eso, sinceramente, es lo más gravoso que le puede pasar a nuestro país. De acuerdo, defensora, me pareció muy sensato su discurso, esta última respuesta. Nos quedamos con él, mucha paciencia, una invocación a la calma que estamos seguros que usted respalda, que es lo que ha hecho en buena cuenta, y a seguir para adelante. Gracias por estar ahí donde corresponde,
doctora Eliana La Rebollar. verdad es que en una situación de caos como la que vivimos y de sinrazón y de desazón, es un orgullo tenerla como defensora. Gracias. Gracias a ustedes. Seguimos trabajando. Muy amable. Hasta pronto, Muchas doctora. gracias. Hasta pronto. Bien, Anuska, o estás conmigo o estás contra mí. Decídete. O estás con el Congreso o estás con Castillo. Yo estoy, René,